Dios le bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da un día más de poder estar aquí en su casa, poder nosotros juntos adorar el nombre de nuestro gran Dios, de poder nosotros cantar, de poder adorar. Qué bueno es que nosotros somos privilegiados de Dios, somos agraciados. Y cuando nosotros vemos lo que la palabra de Dios dice acerca de la humanidad, acerca del hombre, acerca de lo que el hombre es, con mucho más razón, mis amados hermanos, cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de tener un tiempo de adoración a Dios, eso debe de ser aprovechado al máximo. La palabra de Dios cada día nos reta, la palabra de Dios cada día nos exhorta, nos llama a que nosotros seamos portavoces de la gloria de Dios por lo que Dios ha hecho en favor de nosotros, sin nosotros ser merecedores de tanta gracia, de tanto amor, de tanta misericordia. Uno ve este texto que nosotros hoy estaremos viendo delante de nosotros, no debe llevarnos la palabra de Dios a creernos que somos más que nadie, pero sí la palabra de Dios nos insta a que nosotros podamos ver de donde Dios nos sacó y que de nosotros salga fidelidad, gratitud, agradecimiento a Dios, y que por lo que su palabra nos enseña, pues nosotros busquemos la forma de apartarnos del pecado, de apartarnos de toda inmundicia y acercarnos al trono de la gracia, viviendo de frente a su palabra. Nosotros estaremos viendo en esta mañana, en el capítulo 3 del libro de Romanos, los versos 9 al 20. Esta porción de Romanos 3, los versículos 9 al 20, es la conclusión de nosotros, que es la primera parte de la carta de los Romanos. Nosotros vemos, como ya hemos estudiado desde el vimos la semana pasada, capítulo 3, 1 al 8, que todo lo que el hombre, Pablo dice de él, lo señala como que es culpable. Y todo este trayecto de esta porción de las Escrituras que hemos visto, el Señor nos muestra la culpabilidad del hombre, el Señor nos muestra la inexcusabilidad que tiene el hombre. En conclusión, todo lo que nosotros podemos ver aquí, que apunta, señala a que el hombre es culpable de pecado. Si nosotros vemos, el Señor dice que su ira está sobre la humanidad por darle la espalda, por vivir creyéndose que son algo y no son nada, porque el hombre ha querido vivir en su propio mundo según la corrupción del corazón. Esta porción de la Escritura nos da a nosotros una lección grandísima, y que nosotros como creyentes también debemos ver que ante Dios nosotros no somos más que nadie. No hay exclusividad en Dios. Por el hombre haber tenido la oportunidad de la gracia de Dios alcanzarle, eso no quiere decir que sea más que nadie. Y eso lo hemos visto aquí a través de toda la palabra. No hay raza humana, no hay hombre, no hay quien, no hay tal o cual razón para que el hombre pueda entender que por tener la palabra de Dios tiene privilegios sobre otros en esta tierra. Al contrario, la palabra de Dios debe de enseñarnos a nosotros que debemos vivir de frente a Dios, porque por nosotros no somos nada. Lo que somos es porque Dios en su gracia ha tenido misericordia y nos ha sacado del lodo cenagoso, de la que toda la humanidad por el pecado está infectada, está afectada, y por ende
todos somos culpables. Todos somos culpables de pecado. Pero por la gracia de Dios, Dios instaura, Dios restaura, Dios en su gracia nos bendice y nos permite relacionarnos con Él a través de Jesucristo. Y en esta mañana yo he querido titular el mensaje: no hay un solo justo sobre esta tierra. Todos, absolutamente todos, somos pecadores. Permítanme orar, mis hermanos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Tú has sido bueno, tu misericordia nos ha alcanzado. Te pido pues, Padre, que tú nos enseñes a vivir por tu palabra en obediencia, en actitud, Señor, de humillación y de darte la gloria a ti en todo tiempo, porque tú eres el único merecedor de toda gloria, de toda honra. Eres tú, Señor, el hacedor de maravillas. Gracias, Padre, porque por Jesucristo tú nos has reconciliado, nos has permitido estar delante de tu presencia y hacernos tus hijos. En esta mañana oramos por tu palabra, Señor, que ha de ser compartida, ha de ser expuesta. Que seas tú obrando, Dios, que seas tú, Señor, pasando por mis labios carbón encendido, para que tu palabra, Señor, pueda ser predicada de manera, Señor, correcta según tú lo has establecido, y que inferencias humanas, Señor, ideas de hombre, sean quitadas, por lo cual, Dios, la palabra es tuya, no es de nadie. Simplemente utilízame como instrumento, Dios, para que tu iglesia seamos edificados y seamos enfrentados y confrontados por tu palabra. Te adoramos en esta mañana y te bendecimos. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. En esta mañana, mis amados hermanos, estaremos viendo los versículos que van desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Este texto que nosotros tenemos por delante es un texto muy conocido por todos nosotros. Muchas veces hemos estudiado, hemos compartido, hemos predicado, hemos hablado del Señor por este texto a muchas personas. Es un texto que no es ajeno a ninguno de nosotros. Al igual que ustedes, todos lo hemos manejado en un determinado momento. Y en esta mañana estaremos viendo que el hombre no es justo. No hay un solo hombre justo sobre esta tierra. El Señor declara en su palabra que todo ser humano está dañado, que todo ser humano es pecador. Y como consecuencia del pecado, la palabra de Dios nos enseña: el hombre está entenebrecido. Y podemos nosotros ver en este texto que el pecado no permite entender, que el pecado no permite asimilar ni buscar a Dios. Quiero leer algunos textos del capítulo 3, versículo 9 en adelante. Estamos en Romanos 3. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es interesante nosotros poder ver la forma en cómo Pablo nos ha traído desde el capítulo 1 hasta esta porción que nosotros estaremos viendo. Ya nosotros veíamos la semana pasada que Pablo tenía como una conversación, se veía como una conversación, uno argumentando, uno preguntando, una contesta, y vemos que Pablo le dice a los judíos: sí, ustedes tienen ventaja, la ventaja de que a ustedes les fue dada la palabra de Dios. Pero el hecho de haber tenido la palabra de Dios no dice nada, porque tú puedes tenerla, pero si tú no vives por ella, entonces no tiene sentido. De igual forma, la circuncisión, ese rito, si el corazón realmente no está circuncidado, si no hay un trabajo en el corazón, tampoco
de nada vale. Y vemos aquí a Pablo una vez más haciendo esta pregunta retórica, pues ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo dice, mira, ¿y es que somos nosotros mejores que ellos? Pues ya, mira, yo le he hecho acusación a los judíos, a los gentiles, y todos están bajo pecado. Es importante nosotros poder determinar, poder nosotros por la misma palabra de Dios ver, trayéndolo al contexto nuestro como hombres de Dios, como pueblo de Dios, como hombres y mujeres que Dios ha levantado, que tú y yo no somos mejores que nadie. En su momento Dios tuvo misericordia de nosotros y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Muchas veces el creyente piensa que por haber tenido la gracia de la salvación en Cristo Jesús, tiene algún grado de superioridad. No, porque yo soy un siervo, Dios. No. Nosotros no somos mejores que nadie. Nosotros no somos mejores que nadie en ninguna manera. Y Pablo trae esto a la memoria nuestra. Y lo más importante de todo es que podemos ver que el hombre en su maldad no puede ver, no puede asimilar, no puede entender, no puede buscar a Dios, está desviado, es un incomprensible, no puede comprender porque se ha convertido, o es un inútil si no tiene a Dios. Y los versículos 10 al 12 dice, como está escrito, algo bien interesante. Verdaderamente el hombre está bajo pecado. Eso significa que la ira de Dios está sobre él. El hombre no tiene forma de entender porque tiene el entendimiento bloqueado. Dios declara en su palabra que en esta tierra, mis amados hermanos, no hay un solo hombre bueno. Todo ser humano es pecador. Y Pablo lo ha tratado de demostrar en todos estos versos que hemos nosotros estudiado. Tanto judíos como gentiles están, como mis amados hermanos, bajo pecado. No hay exclusividad alguna. El hombre está cegado por el pecado. El hombre no entiende ni tiene facultad para por él mismo buscar a Dios por sus propias fuerzas. Se ha desviado. El hombre se ha vuelto contra Dios. Y qué bueno que Pablo está hablando. Y quizá uno pudiera decir, pero Pablo lo que está es haciendo acusaciones directas. ¿Cómo puede ser que este hombre esté hablando de esta forma acusatoria? Y si nosotros vemos todos estos versículos, hermanos, hay una descripción de lo que el hombre es. Y al nosotros ver la descripción de la condición del hombre en este texto, entonces esto debe de llamarnos a nosotros la atención y nosotros hacer un pare y ver que verdaderamente lo que ha pasado en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, es un grandísimo milagro. Porque todas estas acusaciones que Pablo hace aquí de lo que el hombre es, hermano, miren, cualquiera no quisiera que le digan las cosas que está diciendo el Señor aquí. Y eso es lo que el hombre es. Y Pablo está dando aquí, mis amados hermanos, unos calificativos tan malos que uno dice, wow, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cómo es que Pablo está diciendo esto? Su propia palabra. ¿Cómo puede decir esto sobre la humanidad? Es interesante nosotros poder ver y debemos hacer un stop y tener una atención especial a esto que el apóstol Pablo está diciendo. Si nosotros vemos cómo empieza el versículo 10, Pablo, aunque él está diciendo, Dios ha usado a este hombre para que la humanidad sepa
¿cuál es su condición? Y Pablo comienza diciendo, como está escrito. Pablo aquí está haciendo referencia a lo que ya Dios de antemano le había citado, a lo que ya Pablo le había enseñado al pueblo. Pablo aquí está citando las palabras del Antiguo Testamento. Escrito está. Y si nosotros nos movemos al Antiguo Testamento y nosotros vamos a los Salmos, hay varios versículos que hablan de esto. El mismo libro de Isaías habla muchísimo de la condición del hombre. Pero yo quiero que veamos algunos textos. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 1 al 3. También Salmos 53, 1 al 3, Isaías 56, Isaías 59. Pero vamos a leer en Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Oigan. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre en su naturaleza, mis hermanos, es corrupto, está corrompido. Mira lo que dice Salmos 53, los versos 1 al 3, texto parecido. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. Hermanos, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¡Wow! ¡Qué palabra! Pablo citándole el Antiguo Testamento. Mira, lo que yo te estoy diciendo, eso no es desde ahora que yo le estoy diciendo eso a ustedes. Es que ha sido así. Dios lo ha dicho, que el hombre está corrompido. Dice Isaías 59, no conocieron camino de paz, ni justicia hay en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. No hay forma, mis amados hermanos, de que el hombre pueda relacionarse con Dios si Dios no hace una obra. La misma palabra de Dios enseña que no entienden porque su corazón está corrompido. No hay un solo bueno sobre esta tierra, hermano. No hay un justo. Wow. Esto debe decirnos a nosotros mucho. Mira, Pablo dice, como está escrito, miren todas estas acusaciones de las que nosotros somos culpables. No hay justo. Uno solo no hay. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se salieron del carril. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Wow. Son incapaces, son inútiles. Por ende, no pueden hacer lo bueno. ¿Usted sabe lo que significa esa declaración que Dios le da al hombre? Que el hombre es malo, perverso,
Perdónenme la expresión, hermanos, pero una gente que no entiende en dominicano, nosotros le decimos bruto. No hay quien entienda, pero tampoco no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo el hombre es malo, perverso, pecador, está enemistado con Dios por su pecado. Y Pablo está diciendo, óyeme, nosotros no somos mejores que nadie. El hombre es injusto. El hombre es pecaminoso, es malvado, está descarriado, está separado de Dios, es un inútil. No hace lo bueno, no aparece un solo hombre sobre esta tierra que haga el bien. Y nosotros debemos poner una especial atención a esto. A lo que Pablo está diciendo, las cualidades, ¿usted sabe lo que es eso, hermano? Las cualidades que definen al ser humano. Son unas cualidades pésimas. Y aún más, los versículos 13 al 15, ahí sí me dio miedo a mí. Y yo compartía anoche con mi hijo Misael, y yo hablaba con él, le decía, mira papi, sobre este texto de Romanos 3, y muchas veces lo he visto, lo hemos estudiado, lo hemos compartido con otros, pero a la luz de yo ponerme delante de la palabra de Dios y ver todo lo que este texto muestra, nosotros debemos estar agradecidos por el Señor, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque ese texto da la definición perfecta de lo que el hombre es ante Dios. Y si hay una cosa que este texto, en su acusación, muestra, es que el hombre totalmente está contaminado. Contaminado totalmente, porque si vemos lo que estos versículos dicen, el 13 al 15, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Aquí nosotros podemos ver un panorama general en toda su extensión de cómo Dios ve al ser humano. Y esto debe de hacer que nosotros nos revisemos y podamos ver realmente lo poca cosa que el hombre es. Podemos ver en todo el esplendor de las Escrituras que el ser humano, mis hermanos, perdónenme por lo que yo voy a decir, pero es lo que la palabra de Dios nos muestra. El hombre es equivalente a nada. Nosotros podemos ver que Dios hace una definición aquí del cuerpo humano y que el cuerpo humano, desde la cabeza hasta los pies, está dañado, está corrompido. Solamente nos debe restar venir a la presencia de Dios y clamar a Dios por su limpieza de nuestras almas y pedir gracia para nosotros predicar a los perdidos, porque debemos ver al hombre sin Cristo como la palabra de Dios lo muestra ahí. Si nosotros vemos esta similitud que Dios hace al ser humano con un sepulcro, esto debe llevarnos a detenernos y decir, wow, el hombre es poca cosa. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque todos sabemos qué hay dentro de un sepulcro. Y todos sabemos qué pasaría si nosotros estamos frente a un sepulcro donde ha habido una persona y está no tenga que decir mucho. Si nosotros hacemos ese ejercicio ahora mismo en nuestras mentes de estar frente
a un sepulcro abierto donde ha habido un muerto, sabemos, mis hermanos, que es algo asqueante, repugnante, inaguantable, insoportable, hermano, y todo lo demás que nosotros podamos pensar, todo lo demás que nosotros podamos imaginar. Hasta podemos vomitar, porque sabemos el hedor que ha de salir de allí. En toda su esencia, mis amados hermanos, el cuerpo, el ser humano, en toda su totalidad, está dañado. Está contaminado. Todos, dice el versículo 11, se desviaron. 12. A uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y viene el versículo 13 y dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Hermano, miren, la garganta dañada, la cabeza, ¿verdad? Eso está en la cabeza. Su lengua engaña, veneno de áspides. ¿Usted sabe lo que es? Mortal. El veneno de la serpiente es mortal. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y sus pies son sanguinarios. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Hermano, desde la cabeza hasta los pies, el ser humano está corrompido. Está totalmente dañado en todo el sentido de la palabra. Podemos nosotros decir, el ser humano está dañado, y Dios da una descripción de lo que en esencia es el hombre. Y un hombre que esté en esa condición, ¿qué ustedes piensan que es, hermano? ¿Ustedes se imaginan que a usted, que a mí, que a nosotros estemos en un lugar, y no diga muchacho, pero un sepulcro abierto? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Como nada, porque nosotros sabemos qué sale de ahí, qué despide eso, qué sale de ahí adentro. El hombre tiene una lengua dañada. Si hay algo que el hombre está preparado para hacer, por lo que dice la palabra de Dios, es para hacer daño. Porque el hombre está totalmente corrompido. ¿Y cómo lo podemos entonces nosotros declarar? ¿Cómo nos podemos declarar ante Dios? Culpables. Sus pies se apresuran a derramar sangre. El hombre es malo en toda la extensión de la palabra. Somos malos, engañadores, destructores, aborrecedores de Dios. Y Pablo da una lista aquí, mira, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque, se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Oigan todo lo que el hombre es su naturaleza. Sepulcro abierto su garganta, es un engañador por naturaleza, es un venenoso, hace daño, tiene una boca llena de maldición,
de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¡Wow! Todo esto. Y Pablo sigue diciendo que el hombre, en su falta de temor a Dios, lo lleva a vivir sumergido en la maldad. Por el temor que no existe de Dios en su vida, al vivir de espaldas a Dios, lleva a vivir al hombre sumergido en la maldad. Y tú y yo tenemos que predicar el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio ha llegado a nuestras vidas y ha permitido que en nosotros haya un cambio y Dios pueda vernos de otra forma, que Dios pueda vernos a nosotros aceptos en Jesucristo por la obra redentora que Él ha hecho en nosotros. Y lo que Dios ha hecho en nosotros debe de llevarnos a ver a esta humanidad con compasión, porque nosotros no somos mejores que nadie. Una vez nosotros estuvimos allí y Dios nos rescató. Entonces, cualquiera que nos escuche, que nos esté viendo, que esté aquí y no conozca de Cristo, yo tengo una triste noticia, y es que para el hombre que no está en el Señor, esta es la descripción de la vida: necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. Porque también vemos que la falta del temor de Dios lleva al hombre a vivir sumergido en la maldad. Y tú necesitas que Dios transforme tu vida para que te saque de donde está. Y esos versículos 16 al 18 dice que sigue diciendo más. Sigue dando la descripción del hombre, mis hermanos. Dice el versículo 16: quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Tú sabes lo que es eso? Quebranto y desventura. Y una gente que esté así no le importa nada ni nadie. No hay temor de Dios en su vida. Vive sumergido en la maldad, no importándole los demás. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor delante de sus ojos. ¿Ustedes recuerdan el texto que leímos hace un rato en Isaías 59? Quiero leerlo una vez más. Isaías 59. Yo estaba leyendo este texto y veía todo esto que el Señor muestra en su palabra. El hombre verdaderamente necesita de un Salvador. El hombre verdaderamente necesita relacionarse con Dios. El hombre verdaderamente necesita que Dios haga una obra maravillosa, especial en su vida. Pienso, hermanos, y creo que el mayor milagro que nosotros podemos recibir y que hemos recibido ha sido la salvación que Dios nos ha otorgado a través de Jesucristo. Porque lo que el hombre es, hermano, miren, lo que somos nosotros es terrible, es fatal. Dice los versículos 7 y 8: sus pies corren al mal. Óyeme, están dispuestos a correr a hacer el mal. Están disponibles para eso. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamiento de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Y vuelve y dice el versículo 8: no conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos.
sus veredas son torcidas. Cualquiera que fuere por ella no conocerá paz. Wow. Hermanos, nosotros realmente no merecemos tanto. Dios nos ha dado la oportunidad. Porque ¿qué es lo que determina nuestra vida? Lo que define la vida del hombre es que el hombre, su corazón está de continuo al mal. Y aún nosotros estando en Dios, podemos ver que antes de nosotros pensar hacer 10 cosas buenas, por lo menos en el caso mío, lo que llega a mi corazón es lo malo. Y nosotros ver lo que Dios dice en su palabra acerca del hombre, es como para nosotros en todo tiempo vivir dándonos en el pecho, porque no merecemos tanto. No merecemos realmente. Dios nos ha dado demasiado sin nosotros merecer. Y aún nosotros estando en Cristo, lo que nosotros decimos que somos, nuestro estilo de vida, nuestro accionar, desdice mucho. Y nosotros debemos dar un gloria a Dios tan grande por la obra redentora en nuestras vidas, que sea extensiva a todos los seres humanos, donde quiera que nosotros veamos. Porque al yo ver la condición de mi condición como hombre delante de Dios, solo debe llevarme a ser agradecido. A ser agradecido porque realmente en Cristo he obtenido perdón. Y eso es un alto honor. Y la falta del temor a Dios lleva al hombre a vivir sumergido en la maldad. Sus pies se apresuran, están dispuestos para hacer lo malo. Sumergido en la maldad, no le importa nada ni nadie. Pablo dice, quebranto y desventura. Una vida de quebranto, de desventura, no le importa nada ni nadie. No saben qué es paz. No le importa vivir de tal o cual manera. No le importa el que les rodea. Viven para sí. Porque el pecado, hermanos, ha entenebrecido su vida. No le importa nada, como dice el versículo 8 de Isaías 59. No conocen camino de paz. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿saben cuál es la clave de esto? Del hombre vivir como vive. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, viven una vida de impiedad. Viven una vida enemistada con Dios. ¿Por qué? Porque solamente Cristo hace posible una restauración, una cercanía con Dios. No hay temor en Dios de Dios delante de sus ojos. Y al no haber temor delante de Dios, no importa apresurarse a hacer lo malo, a vivir una vida depravada, una vida haciendo y deshaciendo, y tornando y virando. Que Dios nos dé de su gracia, porque solo es posible tener una vida rescatada por medio de Jesucristo. En conclusión, este texto, desde el 1 hasta el 3:20, Pablo
quiere decir. Mira, ya yo te he dicho tanto a ti gentil como a judío, a los que se creen, a los que no se creen, a ti evangélico, a los que se creen que son más santos que otros, a los que son mejores, a los que se creen que tienen una posición delante de Dios. La ley por sí sola no salva. Pablo, en toda su extensión, le ha mostrado al ser humano que es culpable. Y concluye dando una exhortación clara para que todo hombre pueda ponerse, como decimos nosotros los dominicanos, mis hermanos, donde el capitán los vea, para que tenga misericordia de nosotros. Concluimos, pues, mis amados hermanos, que todo el mundo está bajo la ley. ¿Y qué pasa? Esta lo confronta para que el hombre pueda ver su pecado y la necesidad de Dios que tiene. Le enrostra su maldad, le lleva a entender que todo hombre ante Dios es pecador y que no hay justo ni a uno, que no hay un solo hombre que por él busque a Dios. La ley evidencia la necesidad que el hombre tiene de Dios y por medio de ella su restauración. La ley nos enjuicia, nos hace ver, nos acusa, nos hace ver también que estamos en falta y que como pecadores necesitamos a alguien que haga algo en favor de nosotros para ser eximidos de la condenación. Necesitamos un juez que vaya ante Dios y nos libre de la condenación. Dice el versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Hermanos, por las obras de la ley nadie podrá salvarse. Y nosotros, ¿saben qué? Debemos dar un gloria a Dios grande. En esta tierra nadie es capaz de poder cumplir en todo los decretos de Dios, los estatutos, los mandamientos, las instrucciones, al filo de pea para nadie, porque en algo vamos a fallar. Dice la Biblia: no hay hombre sobre esta tierra que haga el bien y nunca peque. Hermano, miren, vea a la persona que usted dice: no, mira, ese hombre es un siervo, esa sierva, esa mujer es una sierva de Dios. Hermano, es pecadora y necesita de un Salvador. Necesita de la gracia de nuestro Señor y Salvador. En algún punto hemos de fallar. El método de salvación se llama Cristo. A través de Cristo nosotros obtenemos la salvación por medio de la fe en Él. Solamente en Cristo somos nosotros eficaces para poder nosotros ser llamados hijos de Dios. Y eso nosotros lo vamos a ver más adelante en un texto que es sumamente maravilloso. Nosotros veremos los versículos 21 hasta el 26 en la próxima de este capítulo 3 de Romanos, donde nosotros vemos ciertamente que solamente en Cristo es que el hombre es justificado ante Dios. ¿Y saben de qué manera, hermanos? Gratuitamente. No tenemos que hacer nada para nosotros recibir la salvación. Dice el versículo 24, lo voy a leer nada más. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Saben qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo, tú que no conoces de Cristo, aquí Dios trae y nos da una radiografía de la condición del hombre ante Él y que solamente Jesucristo puede hacer
que puedas relacionarte con Dios. Ven a Cristo. Dile, Señor, yo estuve perdido, viviendo según el deseo de mi corazón, o quizás me creía bueno, justo, porque no hablo mentira, no hago daño a nadie. Pero por tu palabra he visto que todos los hombres son pecadores, que no hay justo. Señor, yo pensaba que era bueno porque yo ayudaba y me portaba bien con mi mamá, con mi papá, pero dice la Biblia que no hay ni siquiera uno bueno. Oh Señor, ten misericordia de mí. Clama a Dios para que Dios tenga misericordia de ti. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Efesios que el hombre es salvo por gracia, no por obras. Solamente está conferido a Dios otorgar la salvación a Dios, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Toda gloria y toda honra son solamente para Dios. Dios es el único exaltado, Dios es el único a quien nosotros debemos honra, porque la salvación está en sus manos y es otorgada a través de Cristo. La radiografía del hombre es que está totalmente dañado, pero en Cristo hay redención y sanidad. Que Dios nos bendiga y nos ayude a vernos delante de su palabra y viendo lo que Dios dice que somos, pues nosotros entender de donde Dios nos sacó, y no importa el tiempo que tengamos, que hoy su palabra haya hecho algo en nuestros corazones y nos lleve a meditar para que nosotros nos pongamos de acuerdo con Dios y podamos cambiar algunas cosas de nuestra vida para la gloria de Dios. Meditar lo que somos y lo que Dios ha hecho en nosotros. El privilegio tan grande que nosotros tenemos por ser hijos de Dios. Que Dios nos bendiga.